Esta película se llamaba Poltergeist, y hablaba de lo que se llama vulgarmente telequinesis, es decir, no tan vulgarmente, se llama telequinesis, movimientos de objetos, de muebles. Y en la ciudad de General Madariaga, en el sur de la provincia de Buenos Aires, está Pinamar por ahí cerca, etcétera, está ocurriendo algo parecido, aparentemente. Tenemos unos tapes que muestran cómo la familia Ferreira, en esa ciudad, en esa casa de esa familia Ferreira, pasaron cosas. Señora, ¿usted qué más nos puede agregar? Porque hay muchos trascendidos que, por ejemplo, sería él, que es el más pequeño de la casa, a ver si lo puede tomar nuestro camarógrafo, el que tendría, bueno, así como se dice normalmente, poderes extrasensoriales, que serían los que hacen mover las cosas y demás. No, le echan las culpas a mi nene, sí, pero él es un chico normal y no puede hacer una cosa de esta. Hemos tomado conocimiento de que en la casa de esta familia ocurrirían cosas extrañas. A raíz de ello, en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 20 horas, concurrí con personal a entrevistar a esta señora. Y bueno, yo lo que les puedo decir es que los comentarios que hay en este momento de las cosas se mueven, que vuelan, se clavan en este momento, se ha clavado un cuchillo contra una pared, dicen, una tijera, se mueven los muebles, se caen las cosas de arriba de un aparador. Estas cosas, o sea, son los comentarios que ha hecho esta señora acá cuando ha venido acá a la dependencia. Y bueno, yo concurrí hoy, le vuelvo a repetir, a las 20 horas aproximadamente. Y bueno, en un momento dado que estaba conversando con la señora, un hijo, la hija y un nieto, había dos personas más también, en un momento dado se escucharon dos golpes en la pared. Eso, no había absolutamente nada, no había nadie. Testimonio de la familia, del chico, la madre, del comisario. Y acá hay dos personas de Gran Madariaga, acá está a mi izquierda la señora Susi López. ¿Es de profesión vidente o no? No sé, ¿O es vidente? ¿O usted ve? Sí, veo cosas y hago quiromancia. Hace quiromancia. ¿Esto que dicen allá, usted cree que es así? ¿Que está pasando cosas raras? Sí. ¿Y a qué atribuye esas cosas raras? Por lo que he leído, considero que es un fenómeno poltergeist. Los hechos ocurrieron. Yo misma fui ¿Qué llama usted testigo. un fenómeno poltergeist? Y es el movimiento de objetos a causa de un espíritu burlón, un duende, un espíritu travieso. Claro, usted es consciente que la gente mucho no cree en eso, pero que se mueven, ¿no? Sí, los testimonios son verdaderos. Lo que la gente dice que vio, ellos piensan que lo vieron. El pastor Pedro Estillarte también es de General Madariaga. ¿Cuál es su impresión, pastor, sobre el tema? Bueno, doctor, yo quiero decirle que yo representaba o estaba a cargo de una iglesia evangélica allí hace 4 años que la había recibido, y al poco tiempo esta gente comenzó a ir a la iglesia y ya fueron 4 o 5 veces y ya con muchos problemas, gente que no tenía paz. Y bueno, me invitaron en algún momento a la casa porque había problemas, sentían ellos, ¿no es cierto? Entonces yo fui en varias oportunidades y nunca vi nada. En algún momento, un día especial, me llamaron porque decían que habían visto cosas, por lo cual yo no fui a ver estas cosas. No fui. Yo fui a llevarles paz, como es natural de un pastor. A la gente que le ha visitado en la iglesia tiene la obligación de, cuando algo anormal ocurre en la casa, llegarse allí. Y bueno, y ellos después de la visita, después de haber estado hablando del arma que usamos los pastores, y orar, porque es la misión que tiene el pastor, decirme a los 2 o 3 días cuando les veía de vuelta que habían dormido más cómodos, que habían tenido paz, que las cosas se habían normalizado para ellos. ¿Usted lo interpreta, pastor, como un caso en que más bien lo que hay
Es un gran estado de turbación de los espíritus sí. de ellos mismos. Sí, doctor, yo confío que eso, la falta de paz que tiene esta gente, le lleva a un terreno que yo no lo sé explicar así, pero me permite leer un versículo de la Biblia del tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Dice que llegó, dice a la orilla, venía una barca de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Y doctor Grondona, lo que dice la Biblia para mí es sagrado, confío que eso es verdad, que Jesús ya en aquellos tiempos nos enseñaba los grandes problemas que iba a tener la humanidad en la tierra, en toda la trayectoria de vida de la humanidad. Y yo creo que si en ese tiempo que estaba Jesús en la tierra acontecieron estas cosas, yo tengo plena seguridad que la gente de hoy no es más buena de aquella que crucificaron a Cristo. Entonces, yo creo que estas cosas, lo que están ocurriendo, estas cosas que dijo Jesús. Tanto Susi López como el pastor Istillarte son gente de Madariaga, sí. Que se ha estado allá. En cambio, los parapsicólogos José María Ochambela y Estrella Rodríguez son de Mar del Plata, pero estuvieron en Madariaga, ¿no es cierto? Fueron para allá. Sí, precisamente, señor Grondona, ese puntito de confundir la palabra poltergeist con duende o espíritu travieso, de ahí viene la confusión. En realidad el poltergeist no tiene, es un nombre antiquísimo, se ha puesto hace mucho tiempo, pero en realidad acá no hay ningún espíritu, ningún duende. Esto es un fenómeno psíquico producido por la mente. Generalmente, estadísticamente, se ha comprobado que es un niño adolescente. Como el chico que estaba ahí. Precisamente. Es decir, José María ahora va a hacer el relato. Nosotros estuvimos 1 hora dentro de la casa, interrogamos al niño, pero en 1 hora no pudimos detectar ese estado emocional. Sí conversamos con la madre y a raíz del diálogo que ella hizo, detectamos que podía haber sido un cierto estado anímico bastante en desequilibrio de parte de todos los integrantes, de los 3 integrantes de la casa. Pero como estadísticamente es un niño, se puede atribuir al niño, pero puede que también no sea el niño. Pero lo que hay que desterrar, esa fue la motivación que nosotros fuimos a Madariaga. Primero, por un interés profesional, porque qué mejor que ver en teoría, claro, en práctica lo que estudiamos en teoría. Segundo, un interés netamente periodístico, dado que allá tenemos un programa de radio en Joven Imaginación. Pero acá lo que confirmamos, inclusive José María hizo un relato en la comisaría que luego se presentó ante el juez ese relato, porque acá hay un caso totalmente atípico. Se hizo una denuncia de agresión ¿de qué? ¿De un espíritu? Claro. Por eso, yo creo que este caso tomó resonancia porque acá tenemos la palabra oficial de testigo. Y nosotros pudimos corroborar, ahora va a decir José María de qué manera que era un poltergeist. Próximamente, porque tenemos poco tiempo, el diagnóstico. Es decir, en parapsicología hay 2 clasificaciones básicas de fenómenos. Los de efecto psíquico o de conocimiento. Ejemplo claro es, por ejemplo, la telepatía, cito esto porque es lo más conocido por todo. Y después, el potencial, la mente humana, tiene un poder para realizar fenómenos de efecto físico o de incidencia sobre la materia. Esto técnicamente en parapsicología es denominado telergia. Dentro de la telergia están los fenómenos, por ejemplo, como los que pasaron en esta casa, de telequinesis, tiptología, que es el movimiento, o mejor dicho, el ruido. De lejos y kinesis mover. Mover de lejos o algo. Claro, y tiptología también está sacado, también hay una denominación que se llaman RAPS, es el producir ruidos por el sonido mismo, es decir, sin que haya choque de objetos. Y después se produjeron también por el relato algunos fenómenos de efectos térmicos, típicas corrientes de aire frío según manifestación de las ocupantes. Nosotros no vimos ningún fenómeno en ese momento, salvo una pequeña fenomenología que ahora no le voy a citar porque se produjo en el momento que estábamos nosotros ahí, una fenomenología de clarividencia a nivel muy de ella, pero eso no era de ellos. Pero acá, como son fenómenos naturales. Son fenómenos totalmente naturales, inherentes al ser humano. Todos tienen esos poderes. Nos queda muy poco no hay ni tiempo. espíritus ni demonios en esto. Enrique Márquez. Por la escasez del tiempo voy a tratar de centralizar mi observación sobre lo que yo he presenciado
y que en realidad disiente totalmente con lo que ellos están afirmando desde el momento que están a priori ya lanzando una teoría parapsicológica cuando en realidad nadie ha podido confirmar nada, puesto que los testimonios que yo he recogido e incluso lo que ha dicho el comisario no se relaciona exactamente con lo que me dijo a mí la señora María Ferreira, que es la dueña de la casa. Cuando él va a entrar, escuchó un ruido que se cae a un costado, en condiciones pésimas de iluminación, solo vela, se cae un jarro, se asusta y retrocede. Eso es lo que me dijo la señora Ferreira. ¿El comisario? El comisario. Entonces acá una autoridad policial hace todo un desastre en la comunidad de Madariaga porque hay una indignación por parte de la gente, porque se ven identificados con el tema de la brujería y con todas estas cuestiones de hechizo. Entonces, lo mío, en resumen, es, no hay pruebas, y dudo que las vaya a encontrar alguien, de que haya fenómenos parapsicológicos de por medio, posesiones demoníacas o que haya una intervención demoníaca, y tampoco algo que tenga que ver con lo espiritista. Esa es la conclusión. Pues le pido que no me saquen 2 minutos del aire, que no me saquen estos 2 minutos, y se los doy al padre González Quevedo Cargo. Muito obrigado. O caso de Madariaga será real? Não posso nem afirmar e nem negar, mas os fenômenos, esses são reais. Esses foi visto por mim, essas são minhas mãos, em que uma senhora move objetos e sem ferida entra em seu corpo. São minhas mãos tirando as agulhas. Aqui está a radiografia de outros casos em que as agulhas, as unhas se movem, entram no corpo. Outra radiografia. Esse caso foi estudado foi posto as condições da minha equipe, hermeticamente fechado, entrava sangue de uma senhora sobre este Cristo. Esse caso não é meu, mas é para indicar que não tem nada a ver com o além. A menos de 50 metros de distância, em todas as épocas, povos e ambientes, pode haver uma descarga de uma pessoa com problemas e fazer, por exemplo, o fogo. Esse caso foi visto foi comprovado uma mamãe, em vez de dar um tapa no seu filho, no bumbum, dá no colchão, e diante de mim, na minha clínica, arde uma coisa a menos de 50 metros de distância, mas aqui é 5 metros de distância, de uma pessoa que faz a fotogênese. Não é isso que apresentaram aí de poltergeist, evidentemente exageradíssimo. Usar a Bíblia para explicar fenômenos naturais no nosso mundo não é correto. A Bíblia vai ensinar doutrina e Jesus Cristo não ensinou ciência nem medicina. Chamava daimon ou daimones na época as divindades inferiores aos que os gregos e romanos atribuíam as enfermidades internas, nunca as externas. Então, se eram loucos, então atribuíram aos demônios. O que esta família necessita é paz. Bom, se os raios custam como os dois disseram, se os fenômenos são autênticos, são clássicos e típicos em todas as épocas e povos e ambientes, a menos de 50 metros. O que essa família necessita, como disse bem o pastor, estiver no problema psicológico, antes de ter uma descarga, graças a Deus, porque senão teria bronquite asmática, úlcera, ou pior, se sai da realidade e viram loucos. Acontece uma descarga, ora, precisam de paz, e algum conselheiro que eles deixam em paz, e o fenômeno, se não é alucinação, se não é etc. Se é real, se cura só y después voltará si os acalma un poco. Bueno, qué espíritu de síntesis han tenido todos, les agradezco muchísimo. Me hubiera gustado hacerlo mucho más largo. Cierro este programa con la encuesta que hicimos con Javier. La gente se preguntó, ¿cuál es su opinión sobre los acontecimientos de Madariaga? ¿Son supercherías o supersticiones? ¿O a veces pasan cosas que la ciencia no puede explicar, pero que igualmente son reales? Sí, nos dijeron que eran supersticiones o supercherías el 31%, y que a veces pasaban cosas que la ciencia no podía explicar, pero eran reales el 69%. ¿Se acuerdan lo que le dijo, está en el Hamlet, ¿no? Le dijo Hamlet a su amigo Horacio. Le dijo, pasan más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que las que sueñan tu filosofía. La gente está diciendo, 2-1, acá pasan cosas que no podemos explicar. Que pudiéramos explicar todo sería una muestra de soberbia tan terrible. Y a veces la ciencia cometió esa soberbia. Lo que yo no puedo explicar no existe. ¿Se acuerdan que ustedes pasó también con todos estos remedios para el cáncer y demás? Lo que yo no puedo explicar no existe. Lo que tú no puedes explicar y lo que yo no puedo explicar existe. Un segundo. ¿Cómo no, padre? Pero estos fenómenos la parapsicología los explica muy bien. Otro segundo, un segundo nada más. Yo considero que esto es poltergeist, pero no niego la existencia del espíritu. Eso es innegable, aparte. Muy bien.
Hay más testimonios de lo que dijo sí, el señor. Desgraciadamente, esto no termina. Yo hablo mucho de la humildad de la ciencia porque creo que la ciencia es una maravillosa expresión humana, pero que no puede tener la soberbia de decir lo que yo no puedo explicar, ¿verdad? O disminuir la parapsicología o cualquier otra explicación que haya en esto.